Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Como yo soy un irredento visitante de Venecia y lo hago con toda la emoción y con todo el cariño del mundo, después de mi última visita, me ha vuelto al corazón, al ánimo y a la inspiración el seguir hablándoos de las maravillosas iglesias que hay en Venecia. Y voy a iniciar una serie de iglesias que están en el dorso duro. Generalmente siempre hablamos de las que están al otro lado del canal, de las que están cerca de la plaza de San Marcos, pero estas, aunque están más alejadas, también tienen una gran riqueza artística y un profundo interés, como tiene todo en Venecia. Venecia es abordable, pero es difícilmente abordable. No voy a decir que sea inabordable, se puede abordar, pero tiene tanto y tan bello que siempre nos llena el ánimo y el corazón. Y estamos en días convulsos, en días de aventuras militares por Venezuela, Groenlandia, todo lo que hay liado. Y parecía que teníamos que estar en el 2025 con mayores garantías de seguridad y de esfuerzos no militares, y resulta que estamos absolutamente liados y con líos gordos. Pero lo curioso es que cuando hablamos de Groenlandia, que mucha gente ni sabe, la mitad de los americanos, por no decir más, no saben absolutamente ninguno dónde está Groenlandia. Ahora lo sabrán porque les enseñarán sus cadenas de noticias o sus redes sociales, les presentarán la situación. Sin embargo, muchas personas no tendrán ni idea. Sin embargo, los marinos de la costa vasca, sobre todo de Guipúzcoa y de Vizcaya, más de Guipúzcoa y de Vizcaya, porque los guipuzcoanos fueron muy aventureros a la hora de lanzarse hacia el mar, por una sencilla razón, porque iban persiguiendo las ballenas. Casi todos los pueblos, excepto muy pocos que dan al mar Cantábrico, en su escudo de armas llevan siempre una ballena con un arpón, una ballena saltando, una ballena dando un coletazo. Eran pueblos que vivían de cara al mar, a la pesca, y cada vez que aparecía una ballena y la veían, aquello era la gran fiesta. Ahora tenemos otros conceptos, entender que la pesca de una ballena quitaba el hambre casi a un pueblo durante varias semanas, por el aceite, por la grasa, no solo el aceite de ballena, sino por la grasa, por la carne, por los huesos que se empleaban para hacer arpones. O sea, de la ballena yo creo que prácticamente era empleado todo, hasta los dientes, o esa especie de fauces que es como si fueran, no sé si la palabra es cadenas o cuerdas, que es por donde filtran todo el agua que meten, y eso se empleaba para hacer corsets en aquella época. En Groenlandia los guipuzcoanos fueron los que en mayor número se ocuparon de las actividades de navegación y de pesquería. Hay testimonios que informan de la participación también de vizcaínos en los viajes al Atlántico Norte, así europeo como americano, y al Ártico. A ver, para que tengáis una idea, la navegación entonces se hacía pegado al viento y a las corrientes. Ya sabéis que la corriente del Golfo que sube por la costa noruega hace que no se hielen los fiordos y que toda esa parte sea durante todo el año navegable.
y los vientos cuando van sur-norte van pegados muchas veces o van por encima, no sé si este término vale, por encima de lo que es la corriente del Golfo. Entonces lo normal era que se pegaran a la corriente del Golfo, y cuando llegaban a la altura más o menos por debajo de Islandia, se lanzaban hacia Islandia y luego ya iban doblando. Si querían pescar a veces subían hasta Groenlandia, y si no, se iban a la península de Terranova, lo que es la actual Canadá. Bueno, es el actual Canadá, que no sabemos si también aspirará a ella otro señor de pelo naranja que anda por ahí más al sur que los canadienses. Y hay fuentes de información que nos hablan de todo esto. Por ejemplo, las actas de las juntas de Guipúzcoa, que se celebraron en San Sebastián en el año 1614. Y entonces, en esta documentación hay constancia del síndico y del corregidor de Vizcaya acerca de la prohibición impuesta a los marineros del señorío de Vizcaya, entre otros, para ir con los extranjeros a la pesca de la ballena al oeste de Noruega y a otras partes. Cuando hablan de otras partes, tenéis que tener en cuenta que lo que es la costa ártica, la costa de muy al norte de Europa, salvo el reino de Noruega, que era importante, o el reino de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que era también importante, lo otro tampoco estaba demasiado cartografiado, esencialmente porque una gran parte era continente que estaba helado. Al inicio de los viajes de los navegantes vascos a aguas nordas, su inicio coincide en el tiempo con el retraimiento de la actividad ballenera que los mismos guipuzcoanos y vizcaínos practicaban en Terranova, porque toda esa parte del norte, lo que es ahora Canadá, ya estaba muy ocupada por los vascos. Pero cuando hablamos de los vascos hay que tener en cuenta que para los franceses los vascos son los del sur de Francia, pero al norte de los Pirineos. Entonces ya había barcos distintos de los guipuzcoanos y de los vizcaínos que ya estaban yendo a pescar a Terranova, a la península del Labrador y a las islas de Miquelón. Eso ya es que os he contado en algunos podcasts, que siguen siendo francesas, de momento también. Y en esa parte, en toda esa parte, pescaban los vasco-franceses, y los guipuzcoanos y vizcaínos fueron, como si dijéramos, tenían menos caura. Y las ballenas había las que había, aunque habría muchísimas en aquella época, pero si había muchos cazándolas o pescándolas, pues cazándolas, porque estos se arponeaban a estos grandes animales, estas grandes ballenas. Entonces escaparían y habría menos pesca, y pescarían más los franceses, que andaban por allí como más fijos. Y empezaron a contemplar en los ámbitos de lo que era la provincia de Guipúzcoa y el señorío de Vizcaya, que se diera una alternativa para ir a las costas más septentrionales de Europa, con una alternativa a las navegaciones transatlánticas al litoral canadiense. Bueno, desconocemos los motivos exactos por los que solo se menciona a Noruega o a las partes de Noruega como lugar destinos de los viajes, que no lo eran. No se cita demasiado ni a Islandia ni a Groenlandia, y cabe plantear la hipótesis que los marinos entendían cuando subían navegando desde el litoral cantábrico, que creyeran que las aguas próximas a Noruega y a Groenlandia pertenecían a Noruega, porque para alcanzarlas cruzaban el mar de Noruega, cuyos límites es muy probable que no conocieran con exactitud si se tiene en cuenta el estado de los conocimientos geográficos que tenían en la época. Sabrían que llegaban a un punto, girarían, navegarían otros tantos días y acabarían llegando a lo que era el punto de la costa al que iban.
En algunos documentos guipuzcoanos hay un puerto que se llama de Tierra Verde, que parece ser que podía ser una parte de Groenlandia y que se situaba como en Noruega. Y por último, cabe pensar que los navegantes guipuzcoanos atribuyeran al archipiélago de Svalbard la misma situación que a Islandia y a Groenlandia, porque después de su descubrimiento, durante un tiempo, en algunos casos incluso hasta en el siglo XVIII, se consideró que la isla de Spitsbergen formaba parte de Groenlandia. De ahí que la documentación de la época se utilicen indistintamente como sinónimos los términos Groenlandia, Spitsbergen y Tierra Verde. A pesar de esta confusa situación en lo que concierne a los nombres del lugar de destino, los navegantes y las instituciones de la provincia de Guipúzcoa, del señorío de Vizcaya y de la monarquía hispana estaban al tanto de la situación política del reino danés-noruego, que, constituido en la década de los años 30 del siglo XVI, comprendía también Islandia y Groenlandia. Un reino cuyo capital era Copenhague y en la que Dinamarca gozaba de la preeminencia de poder. De ahí que en las ocasiones en que los navegantes y las autoridades castellanas consideraban necesario elevar quejas a la monarquía nórdica por los ataques recibidos por los súbditos con ocasión de la práctica de las pesquerías, se dirigieran al monarca como rey de Dinamarca. Y en lo que concierne a la situación política que se encontraban otras islas en el siglo XVII, cabe señalar que estas islas permanecieron ajenas a la soberanía de las distintas naciones europeas hasta que se produjo la firma del tratado del tratado de Svelter, que es el que dejaba ya claro cuáles eran las zonas reales a las que podían acercarse el tratado de Svalbard, creo que se pronuncia así porque tiene tantas diéresis, que se firmó en el año, fijaros, 1920, y que ya quedaron estas islas quedaron incorporadas de una manera definitiva a lo que era ya la situación real que ha llegado hasta nuestros días. Y vámonos, es interesantísimo como veis el tema, los vascos y los guipuzcoanos y los vizcaínos peleándose allí con los daneses para tener las pesquerías y poderse llevar las ballenas. Bueno, la chiesa de San Trovaso, la iglesia de San Trovaso. La tradición dice que San Vitale es padre de los gemelos Gervasio y Protasio, hasta el punto que algunos historiadores creen que la iglesia dedicada a él, situado en la zona del Canalazzo, se fundó así como un brote del de San Trovaso. Bueno, el sequero de San Trovaso, donde está ahora el astillero de góndolas más antiguo de Venecia, es el más famoso y era operado de una manera continuada hasta hoy en día, desde que se sepa el siglo XVII. Su distintiva arquitectura de madera al estilo como si fuera un chalet tirolés, que refleja los orígenes de los primeros artesanos de la región de Cadore, lo distingue de las construcciones de piedra típicas de Venecia. Al esquero, que es un taller completamente funcional y en general no está abierto al público, pero los visitantes lo pueden observar desde fuera cuando pasan con las barcas, porque ahí están al borde del agua los artesanos trabajando y se puede ver desde el otro lado del canal del río di San Trovaso. Y también hay visitas guiadas, pero yo no lo he visitado. Lo he visto, pero no he entrado dentro. Y además de la singularidad arquitectónica, el esquero es fundamental para preservar lo que es el arte tradicional veneciano de la construcción de góndolas, un oficio que se ha transmitido a través de las generaciones. Las góndolas pues son las embarcaciones icónicas de Venecia
y su construcción es un proceso intrincado que requiere maestría de carpintería y un profundo conocimiento de la hidrodinámica. Los gondolieros te dicen que no hay dos góndolas iguales y que las tienen que hacer para el peso del gondolero, para las personas que van a llevar. Me imagino que ahora ya estará como más estandarizado. En su apogeo del siglo XVI, Venecia contaba con más de 10.000 góndolas. Hoy en día, y a mí siempre me parece que hay muchísimas, solo unas 350 permanecen en un uso activo. Cada góndola se ensambla a partir de 8 o 9 tipos de madera y más de 280 piezas individuales, y el casco asimétrico está diseñado para remar eficientemente por un solo lado. Elementos notables incluyen el ferro, el hierro, que es el adorno de la proa, y la forcola, el tolete, que es curvo. Y la construcción de una góndola puede llevar hasta 2 meses con unos costos, pues la más barata, la más de estas que encargan para los casinos de Estados Unidos, donde está todo ese mundo de Las Vegas, todo ese mundo de que hacen réplicas de Venecia y todo, y ponen gondolieros y tal. Esas valen 20.000 euros, y ya luego ya empezamos a hablar en serio a partir de 40.000, 60.000, 80.000 euros. Y las góndolas se pintan tradicionalmente de negro debido a una ley del siglo XVI en que se castigaba la ostentación que hacían las familias más nobles, que eran todos dorados y tal. Querían imitar todos al dogo, y entonces el dogo decía, no, para elegante ya hago yo, vosotros más del montón. Bueno, volvemos a la iglesia. El origen de la iglesia se data en el siglo VIII, y aunque las fuentes sean inciertas en este punto, está seguro que, sin embargo, los orígenes son ciertamente antiguos, y que el siglo IX ya fue la iglesia dedicada a los santos Gervasio, Protasio y Crisógono. En ese momento, de hecho, lo eran aquí el lugar donde estaban las reliquias de San Crisógono, que misteriosamente desapareció en el 1583, cuando la iglesia se derrumbó repentinamente. El cuerpo del mártir, para otros, fue robado para ser llevado de vuelta a su tierra natal, de donde había sido trasladado a Venecia. Sea como sea, los restos de San Crisógono regresaron a casa y están siendo venerados hoy en la catedral donde nació, en lo que era la zona de Yugoslavia, en la ciudad de Zara, que era también parte de Venecia durante mucho tiempo. Estos mártires, Gervasio y Protasio, eran hermanos, hijos del matrimonio formado por Vital y Valeria. Se recuerda de ellos que nacieron en un mismo parto, y sus padres sufrieron el martirio en Rávena en el siglo I. Tras el martirio de sus padres, vendieron todos los bienes los hijos para repartir su importe entre los necesitados, y ellos se hicieron bautizar. Se refiere también que Gervasio y Protasio fueron pasados por la espada en Milán en el siglo I por Astasio, general vencedor de los marcomanos, en cuyo ejército había luchado valerosamente estos dos hermanos. Sufrieron martirio en las primeras persecuciones, probablemente en la de Nerón. Les cortaron la cabeza por negarse a adorar a los ídolos. Sus reliquias, según testimonio de San Agustín en el libro 9 de sus Confesiones, las encontró San Ambrosio en el siglo IV, dejándose guiar por un pensamiento, intuición, sueño o visión, junto con las de los santos Nazario y Celso. Los mandó exhumar, y las reliquias obraron milagros en el trayecto hasta la Basílica Ambrosiana, mientras estaban siendo trasladadas. Y refiere al santo obispo de Hipona, Agustín, que un clérigo recobró la vista y varios endemoniados se vieron libres a su lastimosa situación cuando vieron pasar las reliquias. Fuentes históricas datan
de 1028, datan la información, en que en ese momento el edificio fue reconstruido gracias al generoso apoyo ofrecido por la noble familia Barbarigo. Los Barbarigo fueron una familia patricia noble veneciana cuyos miembros tuvieron un papel importante en la historia de la República de Venecia. La familia era originaria de la zona de Istria. Según la tradición, su lugar ancestral sería Muggia, cerca de Trieste, y también, según la leyenda familiar, en el año 880 después de Cristo, un tal Arrigo ganó una batalla contra piratas sarracenos y regresó victorioso a la casa con las barbas, por lo que entendemos las barbas, de los enemigos derrotados, dando origen al apellido Barbarigo en el escudo de armas, que representa 6 barbas. Los Barbarigos tuvieron entre las familias más venecianas una influencia y generaron obispos, cardenales, patriarcas, entre ellos Gregorio Barbarigo, nacido en el Palacio Barbarigo Minotto en 1652, y en el año 1955, en el año 955, los Barbarigo fundaron la primera iglesia de Santa María de Giglio, conocida desde entonces como Santa María Zovenigo. La familia permaneció como parte de los patricios venecianos tras la serrata del Mayor Concilio del año 1297, y desde 2 miembros de la familia se convirtieron en dogos de Venecia. El primero, Marco, que gobernó la República de 1485 a 1486 y fue el primer dogo coronado en la escalera de los gigantes del Palazzo Ducale. Su reinado fue tan breve debido a una pelea fatal que tuvo durante una reunión del Senado con su hermano y sucesor, Agostino. Agostino Barbarigo reinó más años, desde 1486 hasta 1501, periodo en el que Catalina Cornago, reina de Chipre, donó su reino a Venecia y introdujo la costumbre de besar la mano del dogo. La familia de Barbarigo se extinguió en 1843 junto con Giovanni Filippo Barbarigo, que murió sin descendencia. Volvemos a la iglesia. En 1105, un violento incendio destruyó completamente la iglesia, que fue reconstruida con nártex y mosaicos en la cúpula. Tras un colapso repentino en la noche del día 12 de septiembre de 1583, en 1584, la iglesia actual vio la colocación de la primera piedra, y aunque las fuentes más antiguas afirman que los arquitectos de la reconstrucción habrían sido Palladio y su equipo, durante el siglo XX los ilustres arquitectos e historiadores confiaron la autoría del proyecto a uno de sus alumnos, Francisco Esmeralda, en español, quien colaboró con los procesos importantes de Palladio en Venecia y en la región del Véneto. Smeraldi es conocido por su asociación con el célebre arquitecto Andrea Palladio, uno de los más influyentes de la historia de la arquitectura. Y una de sus colaboraciones más destacadas fue la iglesia de San Pietro di Castello, en Venecia, alrededor de 1559, donde trabajó junto a Palladio. Aunque Palladio fue la figura principal y más reconocida del Renacimiento veneciano, Smeraldi fue un colaborador y un arquitecto activo en su tiempo. La iglesia fue consagrada en 1657 y posteriormente una restauración radical en 1857, 200 años después, renovó casi todos los altares, y en esa ocasión también muchas de las obras de lo que están en los presentes altares fueron reemplazadas, o sea, llegaron a lo que era esta iglesia fruto de desamortizaciones. En lo que es su exterior y sus 2 fachadas, el autor de la construcción de la iglesia, en cualquier caso, la solución que empleó es muy original, puesto que dotó al edificio de 2 fachadas gemelas.
La principal da al campo de San Trovaso y es del tipo de fachada de orden doble, flanqueado por dos alas estrechas subrayadas por pilastras con capiteles corintos que en un segundo orden están conectados por la parte central por elementos curvilíneos de volutas dobles. Elementos importantes son el portal y la gran ventana semicircular, que ocupan toda la superficie del fondo superior, y el tímpano triangular que concluye el frente. La otra fachada, en correspondencia con el brazo de la derecha del crucero, se eleva a lo largo del río de San Trovaso. También es con estructura a dos aguas y doble orden, flanqueado en la misma línea del campanario. Tras el ruinoso colapso de 1583, solo quedaron prácticamente en pie dos capillas con decoraciones propias y con elementos pictóricos: la capilla Miledone, la capilla del Santísimo Sacramento, que junto con el panel de San Crisógono a caballo, pintado por el maestro Giambono, y los ángeles portando los símbolos de la Pasión, y a sus lados los ángeles músicos del maestro de San Trovaso, constituyen el núcleo pictórico inicial para la siguiente iglesia. Cuando a principios del siglo XVII comenzó la nueva fase de decoración del interior, la obra se confió principalmente a los exponentes del manierismo veneciano tardío, los que más me gustan a mí, que son Palma el Joven, Tintoretto y Malombra. El mobiliario pictórico de la iglesia continuó incluso en los siglos posteriores. Sin embargo, muchas obras no han podido llegar a nuestros días. En 1810, tras los decretos napoleónicos, otras pinturas de las iglesias suprimidas de San Baseggio, Ognissanti, Santa María Maggiore se añadieron a las obras ya existentes. Y la restauración radical de 1857, como ya os he dicho, casi renovó todos los altares, pero en esta ocasión también se encontraban muchas obras de las que eran presentes, que eran las que se habían reemplazado para ocupar lo que se había considerado que ya no era del gusto. Entramos en la iglesia. Al entrar por la puerta principal nos impresiona el tamaño total del edificio y su extraordinario brillo interior, porque tiene muchas ventanas, que también afecta a lo que es el área del presbiterio, iluminada por la ventana del ábside. El punto focal está presentado por esta parte desde el altar mayor, donde se celebra aún hoy la Eucaristía, y entrando por la puerta principal, en su lugar, en cuanto a lo que era el interior de la iglesia, se observa una simetría entre lo que es el lateral izquierdo y el lateral derecho, con la capilla en uno de ellos del Santísimo Sacramento, que esta capilla sobrevivió al derrumbe y se supone que algo fue alterada en lo que es el edificio preexistente, puesto que se piensa que había 5 naves, y en la reconstrucción esta parte de esta capilla apareció en el interior, como hoy en lo que es la planta de cruz latina, y en una única nave longitudinal. Y en los altares de la nave se abren los arcos de las capillas laterales, alterando con secciones de mampostería continua. La nave termina frente al crucero, que dirige su mirada hacia el presbiterio del ábside, y a la izquierda, como os he dicho, la capilla del Santísimo Sacramento. Hasta aquí estamos iniciando la visita a una impresionante iglesia, que es la iglesia de San Trovaso, en Venecia, en mi querida Venecia, y nos acompañará en sucesivos capítulos. Esto es Historia con Sentido, Juan Carlos González, encantado de acercaros una vez más una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.